Soy Manu García Rielo, en una clínica dental aquí en Lugo Ciudad. Somos ahora mismo 16 personas, somos 7 dentistas. Cubrimos todas las especialidades de odontología. Lo más complicado que tenemos en implantología cuando vamos a rehabilitar es tener esa posición de todos los implantes de una vez y sobre todo que sea precisa. El sistema PIC lo que nos ha ayudado es a conseguir ser más efectivos, es decir, que yo sé que lo que estoy colocando en boca, lo que estoy atornillando es pasivo. Lo que estamos observando es que tenemos una mayor aceptación de grandes tratamientos porque los pacientes tienen que venir menos veces a nuestra consulta. Cuando lo ves por primera vez le dices, mira, yo te puedo rehabilitar en 2 o 3 veces, no es lo mismo que rehabilitarlo en 7 citas. Al final, lo más valioso que tenemos en la consulta es el tiempo. Con el sistema PIC lo que estamos viendo es que disminuimos esas citas clínicas. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer ninguna prueba de pasividad en boca, pero aparte nos eliminamos las citas que yo llamo citas CAD/CAM o citas de laboratorio, porque alguien tiene que hacer esa planificación, alguien tiene que diseñar esa pasividad, alguien te lo tiene que enviar, entonces eso también lo estamos eliminando. Normalmente cuando incorporas tecnología en tu clínica, una de las partes importantes es la formación y normalmente no recibes esa formación. Recibes un aparato y pues empiezas tú un poco a jugar, a trastear con él, entonces muchas veces ahí vienen los problemas. Con el Training PIC Pro lo que nosotros hemos aprendido es, uno, a poder usarlo yo y sobre todo mi equipo, porque al final las capturas, yo estoy en una cirugía, las capturas las puede hacer mi equipo. El equipo de PIC Dental nos involucraron desde el primer momento, tanto nos lo inculcaron en la teoría, digamos, como después en la práctica. Un equipo unido es lo que hace que logres tus objetivos. Entonces, lo que nosotros hemos observado, tanto yo como mi equipo, es que hacer la captura es muy sencillo, muy rápido, que por un lado pues sí que nos interesa ser rápidos, pero lo que buscamos es integrar todo. Durante la formación lo que hemos visto es cómo hacer eso, cómo mantener una dimensión vertical, cómo tomarla adecuadamente y cómo mantenerla de manera digital durante todo el proceso. Esto es muy importante porque al final, cuando haces un caso bimaxilar, lo que quieres es que eso esté en oclusión, en función, y es muy importante, no solo la estética, sino la función. Entonces sabes que todo lo que vas a hacer es reproducible y es predecible. Una de las grandes ventajas, poder hacer cirugía de carga inmediata con un provisional transicional, sea impreso, sea en acetal, pero se puede colocar prácticamente al terminar la cirugía el tiempo que nos pueda llevar lo que la impresora le lleve imprimirlo, porque ya tenemos todos los archivos previamente. Entonces simplemente metemos el último archivo, que es la posición exacta de los implantes, que además la estamos tomando antes de terminar la cirugía, entonces nos permite colocar un provisional en muy poquito tiempo, con el ahorro de no hacerle venir al paciente al día siguiente, las molestias que eso puede llevar, te ahorras muchísimo tiempo y eres mucho más preciso y predictible.